La Federación Española de Familias Numerosas es una entidad de carácter social, es una ONG, tiene utilidad pública, reconocida la utilidad pública, y es una federación que engloba a 17 federaciones autonómicas que a su vez tienen por debajo asociaciones locales. Esta capilaridad es importante para nosotros porque primero nos adecuamos a las instituciones políticas a nivel estatal, comunidad autónoma y ayuntamientos, y luego además porque nos hace estar muy cercanos a nuestras familias, que realmente son nuestro principal activo. La federación tiene principalmente tres objetivos. Uno es un objetivo de reivindicar nuestros derechos, reconocimiento de nuestros derechos. Esto es muy importante porque es lo que nos ayuda de cara a las instituciones y a los medios de mandar medidas que protejan y hagan que la familia se sienta más acogida y que no vea conculcados sus derechos con tanta frecuencia. Un segundo objetivo es el apoyo a las familias numerosas en sí, a sus hijos, a su entorno social y económico, informarles de los derechos que tienen y ayudarles en todo lo que podamos. Y una tercera batería de medidas sería, o de objetivos, sería, ya que desde las instituciones tenemos tan poco apoyo, lo que intentamos es hacer acuerdos con empresas privadas a través de un convenio marco que es el Plan Más Familia, y conseguimos situaciones mejores para nuestras familias en productos de consumo. A la hora de encontrar trabajo hay muchas alternativas. Desde la Federación Española de Familias Numerosas venimos reclamando una serie de medidas en todos los ámbitos, no solo en el ámbito económico, sino en el ámbito de educación, de sanidad, de transporte, de vivienda, múltiples medidas que hemos transmitido a todos los organismos e instituciones en los tres estadios de los que hablábamos. Realmente lo que nosotros consideramos que sería la medida estrella sería la prestación universal por hijo a cargo. ¿En qué consiste? Consiste en dar un importe a cada familia en función del número de hijos que tenga, hasta que los hijos dejen de depender económicamente de los padres, que según la legislación española son los 25 años. Esto además es lo que se hace en el resto de Europa, o sea que no estamos pidiendo nada desorbitado ni desproporcionado. Ahora bien, en España, que tenemos 23 euros al mes por hijo, y siempre y cuando la renta bruta de la unidad familiar no supere los 16.000 euros, es decir, al final no lo percibe nadie. Esta es para nosotros una medida importante porque consideramos que la familia es realmente la que puede saber administrar mejor los activos con los que cuenta, con lo cual esas medidas que a veces nos dice el gobierno, pongo más guarderías, a los jóvenes les doy un incentivo para que se vayan de casa y tengan para alquilar, a las madres les doy no sé qué, todo esto son parches. Nosotros realmente consideramos que lo importante sería hacer una política de familia en su conjunto global, y que luego la familia realmente es la que de verdad conoce las necesidades de todos sus miembros y la que lo distribuirá equitativamente y generosamente, no el Estado, que desconoce las circunstancias personales de cada familia. Para nosotros siempre nos miramos mucho en el resto de Europa, entonces realmente nosotros lo que hacemos siempre es ver qué otras medidas se están adoptando fuera de Europa, y parece ser que con éxito, puesto que tienen una tasa de natalidad, un índice de reposición mucho más, una tasa de natalidad mejor que la nuestra. Entonces, si a ellos les funciona, ¿por qué no nos va a funcionar a nosotros? Ahora mismo, por ejemplo, en su día, en el 2007, en julio de 2007, se publicó el Cheque Bebé. Nos pareció una barbaridad porque era una medida que por sí sola, sin todo el acompañamiento de otras medidas, no tenía ningún sentido, nos pareció un despilfarro. De hecho, dentro de las familias numerosas, dado el límite de renta, solo el 4% de las familias numerosas pudieron aprovechar el cheque bebé de 3.500, con lo cual nos parece que no es una medida adecuada. Y ahora, frívolamente, es la primera que eliminan cuando tenemos que apretarnos el cinturón. De nuevo, se utiliza la familia. La sensación que tenemos es que la familia, cuando se quiere hacer campaña electoral, se la utiliza como reclamo, pero realmente a la hora de la verdad, cuando hay que rescindir gastos y reducir gastos, se limita primero a la familia. Y yo creo que eso es hipotecar el futuro de la sociedad. ¿Por qué? Porque las familias con hijos ya no son las numerosas. Las familias con hijos somos las únicas que podemos dinamizar la economía. ¿Por qué? A corto plazo, porque al tener más hijos o al ir teniendo hijos consumimos más. Y segundo, a medio plazo, porque incorporamos a más miembros al mercado laboral. Con lo cual, restringir o no apoyar o incluso hacer pagar más impuestos a las familias con hijos es absolutamente algo descabellado. Entonces, claro, ante este panorama no nos sentimos atendidas, no consideramos que el gobierno, los políticos en general, entiendan que los problemas familiares son una prioridad a resolver, ya no solamente por las propias familias, sino que en Europa se nos está advirtiendo constantemente que tenemos un índice de natalidad muy bajo. Entonces, eso hay que potenciarlo. Si no se quiere potenciar por un concepto de familia claro y definido, al menos por dinamizar la economía, sí que habría que apoyar a las familias con hijos.
Yo creo que el Family Watch es, aparte de que es un think tank interesante en general para las familias con hijos, familias numerosas en particular, nos puede servir de muchísima ayuda. Primero, porque puede difundir perfectamente no solamente nuestras ideas, sino nuestros argumentos, porque hay veces que lo que decimos es de absoluto sentido común, pero hace falta dotarlo de argumentos para que la gente lo pueda a su vez transmitir a otras personas. Luego además nos sirve mucho porque también nos ofrecéis artículos de fuera de España, con lo cual vemos cómo se están moviendo estos temas en el resto de Europa y de Estados Unidos en muchas ocasiones, en el mundo en general. Podemos ver qué decisiones se están tomando, qué medidas se están tomando. Entonces es una correa de transmisión buenísima para la sociedad en general. Yo creo que las instituciones tienen mucho que aprender, pero incluso la propia sociedad. O sea, yo creo que estos think tank hay que aprovecharlos no solo para pensar y tomar medidas, sino para transmitir una conciencia social que yo creo que la sociedad española en particular, que es muy poco participativa y muy poco comprometida, poco a poco tiene que aprender que en otros países estas cosas al menos generan muchas más manifestaciones verbales, no de la calle, pero sí que hay más debates sobre estas cosas. Yo creo que en España la familia, como se tiene, como que existe y como que más o menos se defiende bien, no se la presta la atención necesaria, ¿no? Y si la sociedad reclama ayuda para las familias, los políticos no les queda otra más que hacerla. Entonces yo creo que en ese sentido Family Watch tiene mucho que aportar.